Buenos días. Buenos días a nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 MHz en la frecuencia modulada FM. En las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un clic y ya está. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes como rtp.es. El Universo y el Expreso concuerdan en que hoy es miércoles 21 de enero y como Elías Agdalá dice que la prensa cojan y si no se pone de acuerdo para mentir en la fecha, en eso no, en eso dice él, yo estoy citándolo. Cuidado, sale algún exquisito resentido. No, yo solo estoy repitiendo lo que dijo, presidente de la República electo por la voluntad popular. ¿No? Porque yo sí creo que hay que hacer una gran distinción entre los presidentes de la República electos por la voluntad popular, ¿ya? Los vicepresidentes de la República que heredan el cargo, unos con mucha dignidad y otros como ahí hienas agazapados para ver en qué momento dan el zarpazo, ¿ya? Hay una gran disposición, por eso soy enemigo de esa institución. Y hay otra diferencia con los encargados del poder, que por lo menos es legítimo, porque el Congreso de la República era el que le encargaba el poder, y con los jefes supremos, y con los jerarcas, cabecillas, número uno de las dictaduras militares que aquí, bueno, que dictaduras han tenido casi nada, ¿ya? Comparadas con la dictadura de verdad, esto ha sido un flan, ¿ya? Un flan. Ah, no, que sí, que murió gente, que desapareció gente, sí, pero en el otro lado fueron por miles. A ver un ratito, vamos ubicando, ¿ya? Entonces, esos tampoco son presidentes de la República. Pero bueno, tengo entendido que tenemos a nuestro invitado en la línea. Confírmenle de que... Ya está. Muy buenos días a Ítalo Cedeño. Él es director de la Cámara de Energía del Ecuador, CEDE, y comienzo con una frase que entiendo, me ha pasado Diana, supongo que debe tener, no sé si usted es el autor o lo publicó, dice: hasta agosto del 2022 fue el único periodo de los últimos 5 años que rompimos la tendencia declinante de la producción, lo que representó al país un ingreso extra de 1.200 millones en el 2022. Imagínate a cuánto hubiera subido la producción y el ingreso con la inversión en tecnología privada de los proyectos que íbamos a firmar hasta el final del año 2022. Primero que nada, muy buenos días. Y segundo, ¿y por qué no firmamos los proyectos en el 2022? En el 2022 ya no estaba para los viscerales, ya no estaba pues la personificación del mal, ya pues hace rato que había dejado la presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasó? Buenos días, Rodolfo. Buenos días a la distinguida audiencia de RTP 96.5. Es una muy buena pregunta y por eso yo envié un gráfico para que se conozca que en poco tiempo, desde enero 1 del año 2022 hasta 1 de agosto del 2022, en escasos 7 meses, pudimos revertir la tendencia declinante que ahora es mucho mayor, y solamente por revertir la tendencia declinante, este aumento de producción en ese lunar de lo que es la producción de Petroecuador le logró ingresos adicionales al país de 1.200 millones de dólares. Pero eso no era el plan era que en 5 años se pueda duplicar la producción del Ecuador a 1 millón de barriles. Es posible, pero hay que efectuar los proyectos. Habían 50 proyectos y de alrededor de 50.000 millones de dólares de inversión, porque nadie ha inventado que sin inversión y tecnología se pueda producir petróleo. Además de que se requieren ejecutivos capaces de que puedan realizar el programa que se estaba proponiendo al país. Perdóneme una aclaración, yo no sé si oí mal. Le oí 50 proyectos. Sí, ¿Y 20 proyectos, cuántos han cuajado? 20 proyectos principales. Cuando yo dejé la gerencia de Petroecuador, ¿Ya? había 4 de estos 20 proyectos principales en marcha. Y te los voy a ¿Ya? mencionar porque son proyectos que todo el mundo reclama que se hagan y no se hacen. El primer proyecto, ya entregadas las ofertas,
era el aprovechamiento industrial del gas que se quema en el oriente ecuatoriano. 100 millones de pies cúbicos por día se queman todos los días, que pueden generar 400 megas de electricidad. No hubiéramos tenido cortes de luz con este aprovechamiento del gas que se quema, que además de que se quema, se queman billetes dólares, produce contaminación en el ambiente. El segundo proyecto, pozos cerrados. Como su nombre lo indica, son pozos que no producen nada. Empezábamos con un proyecto piloto de 100 pozos cerrados que podrían haber producido 30.000 barriles de petróleo por día fácil, 300 barriles por cada pozo. Estos dos proyectos fueron declarados desiertos cuando yo salí de la administración. Muchos intereses, sobre todo porque mientras no produzcamos petróleo y gas en el Ecuador, eso tiene que ser importado porque no se puede dejar de consumir en el Ecuador. Entonces, el Petroecuador, en vez de producirlo, lo importa de los vendedores extranjeros. Estaba el campo Amistad, y no solamente el campo Amistad, sino todo el bloque 6 en camino, y estaba la repotenciación de la refinería Esmeralda. Todos los proyectos se firmaban hasta final del 2022. Desgraciadamente, cuando salí el 1 de agosto del 2022, estos proyectos en marcha fueron declarados desiertos por quítame esta paja, por problema de que, por ejemplo, el directorio tenía que aprobar una vez adjudicado y obviamente que eso se hace de esa manera, pero tiene que primero adjudicarse. Habían las ofertas y bueno, eso tendrá que la historia y la Contraloría chequear por qué no se firmaban los contratos que hubieran hecho que este país sea diferente. Claro, porque, perdón, me está hablando de que en el mejor de los casos, voy a ponerme ahorita en no yo, porque yo no soy ingenuo, pero vamos en el primer de los casos, en el mejorcito de los casos, ahí hay responsabilidad por omisión. Tienen que explicar por qué los declararon desiertos y darnos buenas razones. No es porque me van a decir lo declaré desierto porque un día vi una película, la del paciente inglés, que ganó ni sé cuántos Óscares, y vi el desierto del Sáhara y dije, ¡ya! Hay que declararlo desierto. No. A nosotros nos tiene que explicar por qué lo declararon desierto, a cada uno de los cuatro. Porque con las cifras que usted da, primero que cuando usted habla del gas quemado es lo que sale del mechero, de la torre, esa cosa. Sí, el petróleo viene asociado al gas. Ya. Este gas es muy rico. Ya. De ese gas se puede obtener gasolina natural, se puede obtener gas licuado de petróleo, que es el gas que usamos en las cocinas domésticas, y se puede obtener un gas seco para generar electricidad. Proyecto a todas luces muy conveniente para el país. Cuando la Contraloría glose las inacciones de la misma manera que glosa las acciones, entonces se acabarán los concursos declarados desiertos, porque la gente se lava las manos y no declara un ganador, porque simplemente dice la Contraloría, no me vas a juzgar a mí por inacción, por lucro cesante. Bueno, hay que juzgarlo. Cuando se empiece a juzgar a los infractores porque no toman la decisión, entonces el país será otro. No te paga Bardina. Ya, ok. Eso era con el gas. ¿Y qué pasó con Amistad? Bueno, el siguiente, los pozos cerrados, pozos que producen cero. Cualquier trabajo que se haga en esos pozos significa una producción adicional. Y estaba listo para recibir las ofertas y adjudicar a un ganador. Obviamente, si no produce nada, todo es ganancia. En Amistad. Ah, sí, claro. Todo lo que está arriba de cero es más. Es más. Sí. Es más, cualquier cosa que allí se logre. Son pozos que se cerraron en otras épocas. ¿Por qué? Cuando el precio del petróleo era muy bajo ya. Y no era conveniente producirlo porque costaba más producirlo que ya. El rédito que se obtiene por vender ese petróleo. Pero no es la situación actual. En un mercado bajo de petróleo, por lo menos el barril lo estamos vendiendo en $60. Y hacer producir esos pozos costará $20. O sea, hay un margen de ganancia entre el precio de venta y el costo de producción de $40 por cada barril. Son muy rentables y muchas compañías están interesadas, pero se lo declaró desierto. Amistad se declaró desierto también. ¿Por qué también está paja? O sea, es increíble porque no toman la decisión. Como tú dijiste hace poco, una cosa es ser presidente, otra cosa es ser dictador, otra cosa es ser encargado, otra cosa es asumir el cargo porque era vicepresidente antes.
el gerente general de Petroecuador tiene que tener experiencia, tiene que saber cómo se hace la producción petrolera, de dónde viene, qué es lo que se necesita. Y desgraciadamente, con mi excepción, todos los gerentes generales de Petroecuador de los últimos 6 años son encargados. Encargados, ¿Cómo, o sea, cómo, no ha cómo? habido una terna para Encargado. designarlos. O sea, Encargados. no ha habido el proceso normal que mandan los estatutos y todo para elegir al gerente general, sino que lo encargaron. Pero el Sí, o encargo sea, puede durar un día o puede ser eterno, pues, ¿no? Ese es el problema, pues. ese, ese es el problema, que el encargo debería ser de días hasta Claro, buscar un titular. encargo. No podría ser un encargo de meses, porque entonces no es un encargado, es un titular que entró por la ventana. ¿Cómo se lo entra? La ley de Petroecuador dice que para ser elegido gerente general tiene que reunir ciertos requisitos en una tabla sobre 1000 puntos, por lo menos 700 puntos. Y esos 700 puntos son estudios de alto nivel en el área petrolera. Son seminarios, son trabajos realizados anteriormente, la cátedra, entrevistas, y después de un proceso muy largo, donde hay una terna, donde cualquiera puede ser, porque tampoco es que se pueda agarrar a dos payasos y el designado ya está como el tapado en la presidencia de México. Claro, en la época del PRI, que todo el mundo especulaba quién será el tapado, quién será el tapado, hasta que el presidente lo destapaba. Y ya ese man se sabía que había ganado, pues, ¿no? Ya. Ahora, hay buenas noticias. ¿Cuál? Yo le dije a don Ramón hace poco que si se quiere designar a un amigo, si se quiere designar a un partidario del partido político gobernante, si se quiere designar a algún familiar, alguna recomendación de la asamblea, etcétera, 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 que por lo menos se reúna de buenos asesores, que es lo que está ocurriendo en este momento. La gerente general de Petroecuador se está reuniendo con muy buenos asesores, gente que tiene más de 40, 50 años de experiencia, que le van a hacer ver cómo trabaja esta industria, porque obviamente no conoce. Para conocerse necesita haber trabajado mucho anteriormente en relaciones de la industria petrolera con la comunidad. A ver, o sea, a ver, si le entiendo bien, la actual gerente, y con eso entra Sofía a la cancha porque está, ya le pasó la afonía que tenía hace un momento. Estaba silenciosa. A ver, si le entiendo bien, Petroecuador actualmente tiene una gerente general encargada. Correcto. Ya. Pero esta gerente general encargada ha tenido el buen criterio de rodearse de gente que sabe, para que le digan cómo es la menestra, cómo es la fanesca, porque cuando uno no sabe, pasó como el COVID al principio, que nadie sabía si era ceviche o caldo de manguera, pues, ¿no? Para ponerle dos extremos así. Ya. Yo lo muy poco que sé del tema, los sé gracias a, ya falleció hace años, mi buen amigo, el ingeniero René Bucaram, que me tuvo la bondad de desasnar y explicarme todo lo poco que sé me lo explicó él. Pero yo sé poquito. Pero ya se ha reunido de gente que sí sabe. O sea, eso es un gran paso. Porque hay gente que se reúne de gente que sabe menos. Y entonces ahí sí nos fuimos a donde usted sabe, ¿no? Más abajo donde está el petróleo hay una cosa que huele un poco mal, he oído. Y bueno, pero bueno, por lo menos. Perdón, y esta gerente general, ¿quién es? Era viceministra de Hidrocarburos, es economista, se llama María Daniela Conde, ¿Ya? le ha escuchado, tiene muy buenos criterios, no tiene experiencia, pero si se reúne de expertos petroleros para que le ayuden, está haciendo una gran labor. Por ahí justamente me presento, soy Sofía Forneris y le quiero preguntar específicamente, viendo a la ministra, ¿qué significa realmente en el Ecuador optimizar la producción en el contexto que tenemos? Y la producción que normalmente perdemos es por la infraestructura obsoleta, mantenimiento deficiente o decisiones administrativas que no estamos tomando bien. Todas. Por todos esos casos, por todas esas razones. Deficiencia administrativa si no hay las personas experimentadas que tomen decisiones. Equipo obsoleto porque obviamente son equipos que vienen trabajando por 50 años sin un adecuado mantenimiento. Pero sobre todo por la falta de inversión y el uso de tecnología de punta, tecnología que se usa en otras partes de la industria del petróleo, la tecnología más avanzada. Obviamente, si no hacemos inversión,
no utilizamos la tecnología apropiada y no tenemos buenos funcionarios, la producción va a declinar. Imagínense que el año anterior, el 2025, es la producción más baja en los últimos 20 años. Y justamente con producción baja y viendo hacia la inversión extranjera, porque muchas veces se la ha mencionado como una solución para poder trabajar un poco de manera más óptima. ¿Existe en realidad un interés internacional acerca del sector petrolero ecuatoriano o o tenemos demasiada incertidumbre política y legal para que empresas en realidad quieran invertir en nuestro mercado? Bueno, siempre existirá interés de empresas internacionales de reconocido prestigio, con buen bolsillo financiero, pero hay que darle las condiciones para que esta empresa extranjera privada pueda venir al país. Ya lo hicimos en el año 1984 a 1988, un paréntesis del 88 al 92 y después otra inversión del 92 al 96, con los presidentes León Febres Cordero y Sixto Durán Ballén. Trajimos a las mejores empresas del mundo. Todas las grandes empresas estuvieron en Ecuador. El grupo Royal Dutch Shell de Europa, British Petroleum, en América el grupo Chevron Texaco, el grupo de Exxon con Mobil, de Conoco con Phillips. Monstruos. Monstruos. Repsol, Usted me mencionaba a los monstruos de la industria petrolera. Todas estuvieron en el país. Se les dio las condiciones para que puedan invertir al país y gracias a esas inversiones logramos duplicar la producción entre el año 2000 y el año 2006. Logramos duplicar la producción y no se duplicaba antes del 2000 porque no existía el transporte por oleoductos. Si usted no tiene un oleoducto no puede sacar el petróleo del oriente, quedará en los tanques. Y allí justamente del 2000 al 2003 se construyó el oleoducto de crudos pesados. El OCP. El OCP permitió que esa producción represada pueda ser sacada a la refinería o a los mercados de exportación. Una pregunta, un puntito de orden, como dicen en la asamblea. Usted espero que no haya tenido nunca el problema de ser asambleísta. No ha estado en esa gallada. No. Jamás. Jamás. Bueno, yo lamentablemente estuve. Y hablo de experiencia, por experiencia personal. A ver. Duplicamos la producción de petróleo. O sea que el Ecuador no es que es incapaz de duplicar su producción. Me van a decir, bueno, es que si no tienes reservas no puedes duplicar, pero Ecuador sí tiene. Pero siguiendo con lo que usted dijo, se duplicó la producción, vinieron los grandes monstruos, pero ¿cómo vendemos? Porque interés por el petróleo siempre va a haber, es como interés por el oro y por el dinero, siempre va a haber. Pero cuando los asesores de los monstruos le dicen, oye, pero ahí existe una llamada Corte Constitucional que les obligó, cuando no están produciendo todo lo que pueden, a cerrar 55.000 barriles diarios y a desmantelar algo que cuesta una fortuna. Mira tú que todo el petróleo ecuatoriano está básicamente en la misma región, el oriente ecuatoriano, como le llamamos nosotros, y allí pues también conviven árboles, plantas, pajaritos, nadie sabe cuántos seres humanos de las tribus no contactadas, porque como no son contactadas nadie los ha contado. No sabemos si son 20, 50, 500, 5.000, 50.000, 5 millones, bueno, 5 millones no. Pero con ese background, ¿cómo le diría usted a supongamos, la Royal Dutch Shell, para no irnos con Estados Unidos, para que no se erice el woke y todos los fulanos que andan alrededor de esas teorías? Esa es una compañía anglo-holandesa, ya. Y la Royal Dutch Shell le va a decir, pero disculpe, pero ahí no les ordenaron la Corte Constitucional que tenían que cerrar todo y... ¿Qué seguridad tengo yo de que no me hagan lo mismo? Se necesita decisiones presidenciales. El presidente Uribe en Colombia logró duplicar su producción en menos de 6 años. Claro. Con las mismas reglas del juego que tenemos en Ecuador. Lo que hizo la Corte Constitucional, que es una barbarie, fue ordenar que se cierre el campo ITT, que producía, cuando lo cerraron, 58.000 barriles de petróleo por día.
pero que puede producir más de 100.000 y que el costo de producción es bastante bajo. Yo creo que eso todavía está en discusión y oportunamente deberá hacerse un plebiscito bien hecho, porque la Corte Constitucional cometió ilegalidades, inconstitucionalidades para poder hacer un referéndum en una zona que no tiene nada que ver con el ITT. Igual que Chocó Andino, ese plebiscito se hizo en el área de influencia del Chocó Andino. Correcto. Acá debería haberse hecho en el área de influencia del ITT, que es la provincia de Orellana. Es que si lo hacían ahí, perdían. A ver, el Chocó Andino lo Perdieron. hicieron solo en el Chocó Andino porque sabían que ganaban. Acá lo hicieron a Perdieron. nivel nacional porque si lo hacían solo en las comunidades que se benefician de ese trabajo, que comen de eso, perdían largo, pues si perdieron largo la consulta popular. Perdieron más de 60 a 40 Así es. y hubieran perdido si se hace como la Constitución pide en el área de Sí, influencia señor. del proyecto. Pero no solamente eso, sino que solamente los plebiscitos se pueden hacer de tres maneras: por iniciativa del presidente de la República, por iniciativa de la Asamblea o por un número de firmas, Que fue el que usaron. aproximadamente 500.000 firmas, que no existieron. Pues, ¿cómo puedo yo hacer un plebiscito si la ley me dice que tengo que tener 500.000 firmas? Y no se puede la Corte Constitucional, por muy corte que sea, declarar Consejo Nacional Electoral y decir que recibió firma, porque si no hay la firma, no se puede realizar. Además, una respuesta y una pregunta que no tiene ningún sentido, porque la respuesta es que debemos dejar el petróleo bajo el subsuelo, y bajo el subsuelo lo que hay es la lava que la vemos cuando los volcanes erupcionan, que viene del centro de la Tierra. Allí no hay petróleo, no hay hidrocarburos, no hay minerales, es simplemente un manto lleno de roca ígnea, roca que se transforma al salir a la superficie en roca volcánica. Eso es lo que Como llaman, fue perdón, formada. es lo que llaman magma. Exacto, es el magma. Ya. Y solamente lo conocemos cuando sale a la superficie por los volcanes. Es una roca fundida. Allí no hay hidrocarburos. Y la respuesta es que dejemos bajo el subsuelo, donde está este magma, Ya. que dejemos allí el petróleo indefinidamente. O sea, es una locura. En cualquier tribunal internacional los arrastraría. Justamente viendo el aspecto de exploración, que creo que no hablamos mucho, ¿cuántos pozos explorativos se han perforado, exploratorios, perdón, se han perforado en la última década en Ecuador? ¿Es algo que en realidad estamos viendo o solo nos estamos concentrando en el mantenimiento de lo que tenemos? Muy buena pregunta. Es que hay dos tipos de proyectos que ambos incrementan reserva. Un proyecto es producir más de los campos existentes, los campos que ya están en producción. Uno lo maximiza el factor de recobro y eso significa que hay más reservas que se pueden producir de los mismos campos existentes, que es la manera más fácil porque ese petróleo ya existe, no hay que descubrirlo. Y lo otro son estos proyectos que yo dije al principio, que son muchos proyectos. Tenemos todo el suroriente, la mitad del oriente inexplorado. Entonces allí hay que hacer rondas petroleras para explorar ese suroriente. Claro, todo el petróleo está al norte, el actual. Excepto el ITT, ¿dónde estaba? Perdóneme, el famoso campo que cuando se presentó la solicitud, y supongando, como dice el chavo, que las firmas existieron, fue hace 13, 14, 15 años. Y esas firmas ya, pues no tienen. Habría que volverle a preguntar a los que firmaron si siguen estando de acuerdo con las firmas que presentaron, en la no consentida hipótesis que hayan existido las firmas. Pero bueno, ¿dónde está ese campo? ¿Al norte o al sur? Está en el centro oriente, la parte más oriental de la cuenca amazónica. Ya, ok. Frontera con Perú. Sí, del lado peruano sí lo explotan, tengo entendido. Del lado peruano se está explotando el mismo Parque Yasuní, porque si usted visita el área, no hay ninguna diferencia entre el Parque Yasuní del lado peruano que el Parque Yasuní del lado ecuatoriano. No, pues si es la misma selva amazónica. O sea, yo no creo que alguien pretenda que de un lado haya selva y del otro lado haya césped, como el de Wimbledon. O sea, por Dios. Y también lo peor es que ni siquiera hay una frontera. La frontera se reconoce por los hitos que se marcaron cuando se hizo la paz. Sí. Pero es una línea arbitraria, no es como
Por ejemplo, la frontera es marcada por un río o por la cima de una montaña. No, es una línea arbitraria con coordenadas que son puestas por la paz que se firmó. Entonces hay hitos, pero no existe, es como en el océano. La frontera con Perú no se ve pues en el océano. Un poco. Usted ve las torres de Amistad y usted ve las torres peruanas al otro lado, al frente. Pero el océano, igual acá la selva, no tiene diferencia entre el lado peruano y el lado ecuatoriano. Solo que de ese lado sí lo explota y nosotros somos tan, quote, inteligentes que no. Y justamente por ahí va mi pregunta, en términos de reservas, si nosotros estamos viendo que nuestros vecinos están explotando cierta área, ¿cuántos años de producción asegurada tiene el Ecuador si no se descubre nada nuevo, si no empezamos a innovar en los próximos, de aquí a 5 años? Bueno, mire, yo creo que el Ecuador tiene todavía un horizonte muy grande. La gente pesimista dice que 5 años, yo pienso que por lo menos 100 años. 100 años. Perdón, ¿con lo que se podría descubrir con exploraciones o con lo que tenemos ahorita? Con lo que tenemos ahorita, maximizando la producción. El factor de recobro de los campos y pozos existentes es apenas 14%. ¿Ya? Y todavía no hemos ido a las lutitas abajo, la roca madre, donde se podría producir mucho, como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos duplicó su producción de estas rocas. Eso es lo que llaman el fracking. Exacto. Ya. Pues yo le decía que hay que hacer exploración también en todo el Golfo de Guayaquil, en toda el área offshore, en todo el litoral ecuatoriano, en la cuenca subandina. Perdón, en todo el suroriente. No se preocupe que el que no ha tenido gripe es porque ya tuvo gripe o porque le va a dar gripe, así que no se preocupe. Yo ando también con la misma. No, yo le dije a Diana que podíamos hacerlo cuando pase esto, pero la verdad es que voy a estar fuera del país y entonces me convenía hacerlo hoy día. Perfecto. Mejor para todos porque estamos destapando algunas cosas y algunos mitos. O sea, eso de que hay petróleo para 5 años es un mito. Hay para bastante. Mire, yo me gradué hace 50 años. Y cuando me gradué en la SPOL en Guayaquil, dijeron que teníamos petróleo para 5 años. Han pasado 50 años y seguimos con petróleo. Ya, ok, entendí. O sea, la famosa cifra de los 5 años es vieja, sino que son 5 años de Júpiter, seguramente, o de Plutón, de que más se demora en dar la vuelta al Sol. Y son años muy largos, Sofía. Justamente esa idea de producción, si se llegan a corregir en los siguientes años los problemas regulatorios y contractuales que podemos evidenciar, ¿cuánto se puede crecer? Porque lo hemos visto anteriormente, se lo ha hablado en la historia que podemos crecer en temas de producción, pero ¿qué tan viable es, digamos, que los planetas se alineen y pueda crecer la producción de una debida manera? ¿Qué tanto puede crecer a 1 o a 3 años? ¿Qué tanto nuestra producción en realidad se pueda duplicar o esa no es una posibilidad para nosotros en estos momentos? Se puede duplicar en 5 años. Ya. Pero hay que hacer inversión y aplicar tecnología con empresas privadas extranjeras. En el subsuelo nuestro se descubrió 50.000 millones de barriles. Apenas hemos producido 7.000. Es decir, hemos producido un 14%. En otros países están produciendo encima del 40%. Sí, pues si hay 50.000 y hemos producido 7.000, quiere decir que quedan 43.000 millones. No hay que ser un genio para restar 50 menos 7 es 43. O sea, tenemos 43.000 millones de barriles que no sacamos porque tenemos, entre otras cosas, un marco jurídico redactado por imbéciles, ¿ya? Y tenemos un problema de que nosotros no tenemos plata. O sea, si fuéramos Arabia Saudita, bueno, estuviéramos sacando todo el petróleo habido y por haber, pero no somos. Entonces necesitamos inversión extranjera que está prohibida por la Constitución y que la Corte Constitucional, que para presidentes que ya están muertos, Rocafuerte, García Moreno y Eloy Alfaro, los hubieran fusilado por traidores a la patria, no se puede, porque no se puede.
Bueno, Rodolfo, lo importante es que el país tiene la reserva. Ya, claro. Si no la tuviera, no hay nada que hacer. Tampoco es que los 43.000 millones restantes se pueden producir. Si tenemos un factor de recordo de apenas 14% para producir 7.000 millones, este factor de recobre es pobrísimo en el mundo petrolero. Se puede producir 40%, es decir, es más del doble. ¿Sí? Es casi el triple. Claro, es casi el triple. Sí, o sea, no vamos a poder producir los 43.000, pero sí vamos a poder producir por lo menos, así, con un 40%, vamos a poder producir 20.000 millones de barriles. Hemos producido 7.000, faltan 13.000. Hemos producido 7.000 desde que empezamos a producir, pues. Sí, A ver, es 50 años, pues. 50 y hace pico. 50 años. Y debajo de los yacimientos actuales está toda esta roca madre que hay que fracturarla como lo hace Estados Unidos. Ya. Y para un aumento real de producción, ¿cuánto le costaría, digamos, al gobierno adecuar para en realidad tener una expansión real? ¿Cuánto, si en este momento tenemos un inversionista extranjero, cuánto tuviéramos que nosotros desembolsar para poder duplicar en unos 5 años la producción, si ese es el plan? Al Ecuador no le costaría nada, porque son contratos donde el contratista es el que pone el dinero. Más o menos se necesita 50.000 millones de dólares. Casi Ecuador nada. no los tiene y la tecnología tampoco la tiene y las decisiones tampoco las existen. Pero sí se podría contratar con empresas extranjeras que tienen un bolsillo grande y tecnología. 50.000 millones de dólares, pero que podrían generar más de 200.000 millones de dólares. Ese es el negocio petrolero. Después de las armas y después del narcotráfico, es el negocio más importante en el mundo. Usted invierte 50.000 y recibe 200.000 millones. 4-1. 4-1. Sí. Ahora, con el problema constitucional y con el problema de las interpretaciones de la Corte Constitucional, que hasta se olvidó de sus propios precedentes para decir no se puede, estamos pensando que esto se podría hacer cuando por sorteo, porque cada 3 años salen 3 y entran 3, se altere el equilibrio dogmático de la Corte Constitucional y se pueda dar luz verde. O hay como bypassear legalmente, ¿no? Los fallos de estos señores que les juro que de petróleo saben menos que yo no sé casi absolutamente nada, pero yo creo que estos saben menos. Bueno, el presidente Uribe en Colombia bypassó. Pero es que, pero era Uribe. Ahí usted tiene que ver que, como bien anotó, la decisión política emana del carácter de las personas. Fíjese que 2 personas con caracteres totalmente distintos, como León Febres Cordero, que en paz descanse, y Sixto Durán Ballén, que en paz descanse, que lo único que tuvieron en común es que ambos eran socialcristianos, porque el uno era ingeniero mecánico y el otro era arquitecto, y el uno tenía su forma de ser y el otro tenía su forma de ser, pero con los dos se pudo. O sea que no es brujería. Sí se pudo y hay que hacerlo, es necesario. La pregunta es, usted ve, atisba, huele, percibe, siente que hay la decisión para ponernos el sombrero de Uribe. Bueno, estas giras internacionales nos van a decir si hay o no la decisión. Porque el mundo que estaba yendo a energías renovables regresó la mirada al hidrocarburo. Claro. Vamos a corte. Es que, perdóneme, pero es que en lo nada que sé, resulta que la única energía que depende del ser humano es la del petróleo y el gas, o sea, la de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nadie puede garantizar que haya sol. Nadie puede garantizar que haya viento. Entonces ahí la fotovoltaica y la eólica. Y nadie puede garantizar que las mareas siempre sean iguales. Y nadie puede garantizar nada de lo que es
limpio, perdón, las famosas presas hidroeléctricas eran pues, yo me acuerdo 30, 40 años atrás, cómo se alababa la construcción de presas hidroeléctricas. Resulta que si no llueve, las presas hidroeléctricas no sirven para nada. Ya nos pasó pues el año 24. Y bueno, en cambio, si usted tiene mantenidas las plantas, vea la planta de La Libertad. Yo tengo 71 años, voy a 72. He ido a Salinas desde que tengo 7 u 8 años y nunca dejé de ver en cautivo ahí la llamita de la refinería esa pequeñita, ¿no? Que era lo que había, ¿no? Porque antes del 72 el único petróleo que había era el que estaba allí. Y ahí está. Si usted tiene la planta, construye la planta, la mantiene, la tiene bien al pelo, ya, y tiene el combustible, que nosotros lo tenemos, y lo tiene a disposición, nunca le falta luz. Pero si usted se va, como hizo el presidente Correa, que en vez de usar a más de, quiso hacer en vez de, y se fue por la totalidad hidroeléctrica, en el mismo lado de la cordillera, además, una genialidad, el mismo régimen de lluvias. Cuando no llueve, usted tiene apagones de 14 horas. Es correcto, y el mundo nos está dando un ejemplo. Europa dependía del gas de Rusia. Tuvieron que regresar al carbón, que es mucho más contaminante que el hidrocarburo. Y las fuentes térmicas no pueden dejarse de lado porque, como usted dice, las renovables todavía tienen mucho que recorrer y no son seguras. Excepto la energía nuclear. Francia, por ejemplo, depende para toda la parte eléctrica es generada nuclearmente. Alemania, en cambio, hizo lo contrario. La señora Merkel, que se ha caído últimamente cuando se destapan las cosas varios puntos, se entregó a Gazprom. No sé si se entregó figurativamente o de verdad, pero cerraron las plantas nucleares en Alemania y se dedicaron a negociar con Rusia. Ahora están subiendo del menos del 1 y pico % del presupuesto militar al 5%, porque ya se dieron cuenta que el señor Putin es heredero, no de los comunistas, es el heredero de los zares. Para los que no saben, el imperio de los zares era más grande que la Unión Soviética, porque tenía la mitad de Polonia y tenía los 3 estados bálticos. Y Finlandia, que era el gran ducado de Finlandia. Pero bueno, el señor Putin, él cree que es el zar, no sé si Iván el Terrible, Pedro el Grande, no sé cuál es, pero él tiene esa ambición. Y Europa se demoró mucho en darse cuenta, porque el señor Putin no es que llegó ayer, llegó hace décadas, un par de décadas que tiene ahí en el poder. Y los hidrocarburos todavía generan más del 80% de la electricidad del mundo. Perdón, más del 80% es hidrocarburos. Generado por hidrocarburos. A veces hay una confusión, ¿no? Y entonces uno dice, se fue la luz. Lo que se ha ido es la electricidad, porque la electricidad no solamente sirve para alumbrarnos con unos focos, claro, sí, claro, o lo que llamamos la luz. La energía, en realidad, la electricidad, es la que mueve el microondas, es la que mueve la refrigeradora, el televisor, el computador. el ascensor del edificio. El ascensor del edificio. Lo que se va es la electricidad. Y la electricidad es generada en más del 80% por hidrocarburos. A nivel mundial. A nivel mundial. Aquí es que somos genios y queremos generar el 80% con energía hidroeléctrica, que no es confiable. No, ya no, perdóneme. Si a alguien le quedaba dudas de la confiabilidad de la energía hidroeléctrica, que por favor reviva el último cuatrimestre del año 2024 y después conversamos. Nada más. Pero Sofía tenía una gran inquietud por algo que está en Diario Expreso. A ver, Sofía, dele. No, justamente en el Diario Expreso, página 6, mencionan que el alquiler de generación flotante de energía se prevé rentar al julio del 2026 y hasta el 2028. ¿Existe en estos momentos desde el gobierno algún plan al long term, vendría a ser a largo plazo, que tenga un reemplazo de la energía necesaria que el país necesita? O sea, antes de los apagones, un año antes, se hablaba de los problemas energéticos que habían. Hasta el día de hoy no vemos una solución a largo tiempo. Excepto que llueva. Exacto. Bastante. Y creo que todos los años siempre la crítica es no está lloviendo, ¿cuándo va a llover? Pero el gobierno tiene como eje algún plan
para crear energía de alguna manera o no es algo que se está viendo en estos momentos? El único plan confiable es aumentar nuestra producción de hidrocarburos. Correcto. Por ejemplo, en Amistad, si solamente se reparan los pozos, se puede producir 100 millones de pies cúbicos por día y eso genera en Machala Power 400 megas. Pero además las barcazas no es que son energía que existe, flotante, no. Hay que meterle diésel o fuel oil o cualquier combustible de hidrocarburos para que generen electricidad, pues. Ah, no, claro, porque me imagino que nadie cree que las barcazas sacan energía del mar, pues. Sí. No, a ellas hay que proporcionarle el combustible para generar la electricidad. Ah, el combustible, o sea que es energía producida por hidrocarburos. Energía térmica. ¿Eh? Sí, no es una hidroeléctrica, no es energía solar, no es energía de viento, no es energía nuclear, es energía térmica. O sea, la barcaza lo que tienen son los generadores que se alimentan con combustible nuestro. A ver, o sea que claro, nosotros lo tenemos que dar. En términos de electricidad, la barcaza lo que vendría a ser es una gran planta generadora que está montada sobre algo que flote y que usa combustible. No hace electricidad por arte de magia, ni con la sal marina, ni con el reflejo del mar, sino con el mismo combustible del que hemos hablado mal durante ni sé cuántos años. Exactamente. Y que ahora todo el mundo está volviendo al combustible fósil, al combustible de hidrocarburos, porque se dieron cuenta que la generación con plantas nucleares, con sol, con viento, no son confiables. Y bueno, las plantas nucleares podrían tener mayor confiabilidad, pero existe un riesgo. Claro. Ya lo vimos en Chernobyl y lo vimos en Fukushima. Y lo vimos antes en 3 Miles, en Estados Unidos, que fue la primera que... Pero esa fue una falla menor y ya tuvo una explicación. Chernobyl fue por la burocracia de lo que en ese tiempo era la Unión Soviética. El chiste es que Chernobyl queda en Ucrania ahora, no en Rusia. Y Fukushima no fue el terremoto, fue el tsunami el que causó el problema, el maremoto, claro. Es correcto. Pero la energía nuclear de la fisión nuclear, del rompimiento del átomo uranio, es peligroso porque hay radioactividad. Se está trabajando mucho en energía nuclear de fusión, átomos de hidrógeno que no es que se rompen, sino que se unen y generan energía. Pero es todavía un proyecto que está en estudio, en experimento. Si ese proyecto funciona, entonces no hay el problema de la radioactividad. O sea, la fusión es, en términos de seguridad para la gente, infinitamente superior a la fisión. Es correcto, la fisión es rompimiento de átomos, la fusión es unión de átomos. O sea, la fusión es el principio de la bomba atómica. Se genera mucha energía, es el proceso que ocurre en el Sol. En el Sol la energía solar es de fusión de partículas generando toda esta cantidad de energía que al universo lo alumbra. Bueno, o sea que mejor no hablemos mal de la fusión porque sin sol no hay humanidad. Ya cuando en el año 1400 y pico hubo una masiva erupción en Islandia, se tapó el sol meses y los cultivos se fueron a la M y la gente murió de hambre. Creo que lo perdimos. Se nos cayó la señal. No, se nos cayó la señal. No se ha caído la señal. Ah, sí, lo oigo. Ya lo vi. Disculpe. Interrumpí un poquito el video, solo el video, no la voz. Ya. Para poder, como decimos en Manaví, para poder secarme los mocos. Bueno, cuando uno está con gripe a ver, creo que sí existen gripes secas, ¿no? Pero normalmente uno de los síntomas de la gripe es el estornudar, la mucosidad, la garganta irritada, fiebre, dolor de cuerpo. O sea, la gripe existe de antes de que hayamos nacido todos nosotros, ¿no? Pero bueno, a ver,
Y hay un poco, sí quisiera mencionar, y no es exactamente ese lugar, pero cuando estábamos hablando de la deficiencia o la falta de energía que había en el país, en los Estados Unidos el gobierno ha invertido mucho en los hogares que quieran tener paneles solares, tener la batería para poder abastecer exactamente, mantenerla en la casa, y cualquier producción extra la pueden vender al Estado. Programas así o proyectos así en un país como Ecuador, que tenemos un problema de desfase energético, ¿sería una solución viable para el corto plazo, o estamos viendo en realidad que el gobierno o empresas privadas no están viendo eso como una posible solución? Sí es una solución, definitivamente, pero tiene que permitirse el autoconsumo de los generadores solares y el resto que el Ecuador se lo compre al generador privado, porque en vez de comprarle a la barcaza o comprarle a Colombia a un precio excesivamente mayor, le va a comprar a un productor nacional. Eso se está regulando y espero que se logre, porque entonces habrá mucha oferta por parte de generadores privados. A ver, el presidente Noboa dice el Universo en la portada, que si me enfoca Gerhard, hágame el favor, enfóqueme la portada del Universo por un lado y por el otro lado póngame el cuadrito que envió el señor, por favor. El Universo dice que Ecuador recibe elogios del FMI y el BID tras reunión con el presidente Noboa en Davos, en Suiza, donde parece que Trump y Macron se han dicho de qué se van a morir cada uno. Pero bueno, eso no es allá entre blancos, nosotros aquí estamos en otra liga. Pero si recibimos elogios del Fondo Monetario Internacional y del BID, significa que podemos seguir contando con la benevolencia, la ayuda, porque caridad no es, de estas instituciones. Y pregunto yo, ¿eso se podrá contagiar a los grandes inversores? Porque en el mundo lo que más hay es plata. Así, el dinero sobra en el mundo. Por ejemplo, el Fondo de Inversión Soberano de Noruega tiene 3.000 trillones de dólares. O sea, tienen para tapizar al Ecuador de torres de petróleo y al Perú, a Colombia, a todos. ¿Ya? Pero la confianza, así como yo no me subiría a un avión de una aerolínea a la que no le tengo confianza, un gran inversionista, ¿por qué va a invertir en un país que no genera confianza? Esto que nos reporta el Universo, ¿qué tan buena señal puede ser para los inversionistas, los que traen la plata? Mire, yo creo que el Ecuador con sus recursos no necesita ni préstamos ni más impuestos. ¿Ya? Porque tenemos los recursos. Con ese gráfico pequeño que usted lo mostró, Muéstrame, Gerhard, nuevamente el gráfico. ya le demuestro que la tendencia declinante Ajá. fue hasta agosto del 2022, que yo estuve en la Gerencia General de Petroecuador, y podíamos ir para arriba. Salí y todo va para abajo. Y este año, 2025, fue el peor. Estamos produciendo 435.000 barriles de petróleo por día, promedio del año 2025. ¿Cuál ha sido nuestro pico histórico? Como unos 550.000 barriles de petróleo por día. 550.000 y estamos en 435, o sea que hemos perdido 115.000 por día. O sea, si usted multiplica eso por 365 días, Dios mío. Es todo el dinero del mundo. Así es. Sí. Además, otra cosa, Rodolfo. Vamos a cortar. Sí. Cuando el amigo René Bucarán, amigo mutuo, que en paz descanse, el consorcio CP Texaco, que en paz descanse, ellos producían 250.000 barriles de petróleo por día. Eso era lo que producía el consorcio CP Texaco. Con las inversiones que se trajeron al país del 84 al 88 y del 92 al 96, se pudo duplicar la producción a esos 550.000 barriles de petróleo por día que te acabo de expresar es el pico máximo. Pero desde ahí hemos producido alrededor de 500.000 barriles de petróleo por día y declinando de tal manera que en el 2025 el promedio fue de apenas 435.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se rompió el oleoducto por falta de mantenimiento, porque se incendió la refinería por falla humana,
El oleoducto inclusive se rompió dos veces, uno a la altura de Esmeraldas y otro a la altura de la erosión regresiva del río Coca. Ajá, sí. Ahí viene una Porque, pregunta, perdóneme, la pregunta que se me pasó en antes. Cuando se hizo el SOTE es el primer oleoducto, ¿no es cierto? Ya. sí, Se lo pasó por una zona que era la que, bueno, yo estaba, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, porque yo estaba en Milano en marzo de 1987, llegué de la reunión de trabajo, subí al hotel, prendí la televisión y vi unas escenas y decía earthquake y terremoto. Y cuando veo el Ecuador, bueno, se rompió el reventador, que por algo se llama reventador el tipo. Nos quedamos sin petróleo y Colombia nos salvó la campana, no de gratis, pero nos salvó la campana. Pero cuando se hizo el OCP, el gobierno del presidente Gustavo Noboa, que en paz descanse, en vez de tomar el gobierno la decisión de por dónde va el OCP, como la plata no la puso el gobierno, sino el consorcio OCP, les dijo pásenlo por donde quieran. Habían dos alternativas. La que está ahorita, que es pasarlo junto al otro, o sea, al lado del reventador y de la erosión regresiva del río Coca, y el otro era tirarlo al sur y salir a Guayaquil. Cuando yo leí las dos posibilidades dije, jamás irá al lado del otro. A Guayaquil no te lo traen jamás, y no lo trajeron jamás. Y entonces, si el reventador vuelve a hacer pum, rompe los dos oleoductos. Más o menos, ¿no? es correcto. Y la erosión regresiva del río Coca se come a ambos oleoductos a cada rato, a cada rato. Y lo que hacen es ir más alto en la montaña con variantes, pero mientras más se alejan de la erosión regresiva, subiendo la cota, lo que ocurre es que se ponen en las manos de un enemigo que es peor que la erosión regresiva, que como tú dijiste, Rodolfo, es el reventador, Sí, un sí. volcán activo Sí, que en el 87 rompió, en esa época solamente había el claro, el oleoducto uno, transecuatoriano, el SOTE. el SOTE. Lo rompió en una distancia de 50 kilómetros, pasaron 6 meses sin que haya petróleo. Imagínate el caos que se hubiera formado si no teníamos combustible, porque si no hay petróleo no hay combustible. Lo que en ese momento ocurrió, y gracias a Dios que había un presidente como Febres Cordero, llamó a Lucinchi de Venezuela, con el lenguaje florido que él utilizaba. Ya me imagino lo que le puede haber dicho. Ya. La naturaleza me pegó donde tú ya sabes Sí, y necesito petróleo. Y Lucinchi, el presidente democrático, le mandó el petróleo que necesitábamos, además de Nigeria que nos prestó petróleo y Colombia que nos permitió, pasar. como esto Claro. ocurrió en el oriente, pasar desde el Aguario hasta Orito y por el transcolombiano, ¿sí? El oleoducto transandino colombiano, llegar a Tumaco con petróleo nuestro. O Entonces sea ahí que, salvamos la campana. o sea, nos salvaron tres países: Sí, Venezuela, Colombia y Nigeria. sí. Pero, por ejemplo, muy poca gente sabe yo me acabo de enterar lo de Venezuela y Nigeria en este momento. Normalmente siempre se piensa que fue solo Colombia. Bueno, fueron tres, qué bueno. Qué bueno No, que hayan sido tres. lo que pasa es que Colombia podíamos nosotros hacer un ramal desde el Aguario hasta Orito en Colombia, Ya. al frente, y de allí utilizar el trasandino colombiano. Ya, Pero eso es de muy poca capacidad, o sea, claro, un parche. pudimos mandar un bache de 10.000 barriles, pero el Ecuador en esa época consumía 100.000 barriles, entonces se necesitaba más petróleo que nos dio Venezuela para poderlo poner en la refinería de Esmeraldas y nos dio Nigeria. Claro, Nigeria es un país bastante más petrolero, produce bastante más que Ecuador, entiendo. Sí, ellos nos dieron petróleo, inclusive el Ecuador pudo hasta exportar de ese petróleo que nos dieron, porque no todo lo que nos dieron era necesario para generar el combustible en Estamos al Ecuador. aire. 1987, el terremoto lo ocasionó el reventador. Claro. Entonces, claro, para huirle a la erosión del río Coca, subimos. Y si subimos, nos acercamos al reventador. Sí, porque el río Coca no se come 50 kilómetros de oleoducto, pues como se comió el terremoto. No, O sea, pero en diciembre del 2021, Ujú. el río Coca, su erosión regresiva, porque no es solo del río Coca, sino también de los afluentes,
Ah, hay un chus. río Márquez del Río Piedra Fina, todos los afluentes vienen en erosión regresiva, que es un fenómeno único en el mundo, pero se comieron en diciembre del 2021 los dos oleoductos y estuvimos un mes sin petróleo. A mí me tocó en enero, 1 de enero del 2022, restablecer la producción desde cero, porque había estado parada la producción porque no había oleoducto. Cuando no hay oleoducto, tú almacenas en los tanques hasta cuando te dé la capacidad del tanque y no puedes bombear a Esmeralda. Entonces, tuve que aumentar la producción. Ese gráfico quiero que se lo enseñe a don A Ramón ver, y Astrid, ponme el gráfico. a don Ramón y Astrid, Sí, sí, porque aquí lo sí tenemos. Yo, ahí está el gráfico, ahí está el gráfico. Ahí está en pantalla. rompimos la tendencia declinante que nuevamente es la misma después de que yo salí. La misma que en este momento hace que el 2025 la producción promedio del Ecuador sea 435.000 barriles por día. ¿Cuál es en barriles? ¿Cuál es el consumo interno? Más o menos. Más o menos es 200.000 barriles por día. Ah, ya, o sea, eh, Cubrimos. la mitad. La mitad de la pobre producción que tenemos ahorita. Y ahí hay un problema adicional, que con el incendio de la refinería Esmeralda por falla humana, esa Perdón, ¿por refinería no fallo está humano o por produciendo. sabotaje? Bueno, la ministra dijo que había sabotaje. Yo creo que no nos conviene decir que hay sabotaje porque el seguro no nos paga en Ya, caso ya, de falla humana. falla humana. Falla humana, falla humana. Rápido cambiamos opinión, es falla humana. Ya. Porque mira, era un tanque que se incendió, un tanque de fuel oil que es muy pesado, como que fuera un tanque de asfalto, que es muy difícil que haga ignición por propia cuenta. O sea, apareció ese tanque incendiado y todas las facilidades auxiliares también se incendiaron y la refinería, pues sin eso no funciona. Le han hecho 1.000 reparaciones y todavía produce máximo 50% de su capacidad. ¿Y por qué no cambiamos lo que se quemó, que es muy caro? ¿O es muy difícil de cambiar? Primero que es caro, segundo que toma bastante tiempo, entonces Ah, tiene que ir a chus. hacer un parche, porque no puede pararse 100% la refinería. O sea que el incendio fue en uno de los peores lugares posibles en función de la actividad, voy a dar la redundancia por usar función, en función del funcionamiento de la refinería, el incendio fue en uno de los peores lugares posibles. No fue en el peor lugar, pero Ya. sí fue uno de los peores lugares porque se afectaron muchas unidades de la refinería. Pero hasta ahora no hay un informe que diga cuál es la causa de este incendio. ¿Cómo que? ¿Y cuándo fue el incendio? Hace aproximadamente 2 años. Y en 2 años no hay un informe que diga cuál fue la causa del incendio. No, no hay, no hay. Yo siempre pregunto porque quiero saber cómo se puede incendiar un tanque de fuel oil, que es un petróleo pesado, refinado, que no tiene una ignición propia, porque si es un tanque de diésel, de gasolina, es muy combustible, cualquier llamita lo puede prender al tanque. Ya, perfecto. Ok. Ok. O sea que estamos, claro, o sea, si queremos cambiar, nos quedamos sin refinería. Si nos quedamos sin refinería durante meses, nos quedamos sin nada. No queda más que parchar, chuzo. Y ese era el proyecto que yo tenía para la refinería Esmeralda, hacer un tren de alta conversión, Perdón, ¿qué es un tren de alta conversión? que el residuo que actualmente se produce en la refinería Esmeralda, aproximadamente 50% son combustibles y 50% residuos. Que ese residuo pueda ser tratado y producir combustibles Euro 5, norma internacional. Y con ese tren de alta conversión, darle la operación al inversionista extranjero para que maneje la refinería existente, vieja, obsoleta, ineficiente, y maneje el tren de alta conversión, que no son sino unidades que le sacan el jugo al petróleo. En vez de que haya 50% de residuo, va a haber 2% de residuo. O sea, son como un gran exprimidor. Exacto. El craqueo, por ejemplo, es rompimiento de partículas para que Ya. den más combustible.
en vez de que te dé 50% de productos limpios, como por decirte el gas licuado de petróleo de las cocinas, la gasolina, el diésel, te van a dar 98%. Bien, Y el Ecuador no utiliza petróleo, lo que utiliza es combustible. claro. Y todos estos combustibles son importados en un porcentaje del 70% de lo que consumimos. Imagínate la erogación de dólares que hacemos por pagar los combustibles, que antes inclusive estaban subsidiados, gracias a Dios el subsidio ya se ha eliminado. Por fin alguien tuvo lo que sabemos para eliminarlo, pero bueno. Pero hay sobre eso una pregunta. Se supone que, a ver, en el mundo hay dos marcadores que yo sepa para el barril de petróleo. El Brent, que es el del Mar del Norte, que es el que hace que Noruega tenga 3.300 trillones de dólares en el fondo soberano porque no tocan la plata. Y el otro es el WTI, el West Texas Intermediate, ¿correcto? ¿O hay algún otro marcador? No, sí hay otros marcadores, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita tiene el Arabian Light. Ah, ya, ok, el de ellos. Dubái tiene otro marcador, Ok. Nigeria tiene otro marcador. Ya, pero para Pero más nuestros importante, efectos, para nuestros el efectos, WTI, el WTI. para Ya. nosotros. Ya, Porque nosotros estamos en ese mercado. ya, perfecto. Entonces yo hago una pregunta. Desde que se eliminó desde algún tiempo, poco antes se hicieron algunos parches, la gasolina super, que dicen que tiene 95 octanos, yo quisiera que alguien me lo pruebe, porque cuando yo dirigía la revista La Otra en 1992, la periodista Janet Delgado ganó el premio Mantilla del comercio, de Quito, que existía el comercio, porque probamos con un sifón, con notario, lo sellamos todo, se fue ella a IPF a Buenos Aires, y resultó que la gasolina super de 92 octanos tenía 89. De ahí al principio, ¿te acuerdas que la propaganda era Super 92? Después quitaron el 92, se quedó en Super. Bueno, tenía 89. La gasolina de 89 octanos no es Super en ninguna parte del mundo. Entonces yo sí quiero que alguien me certifique que la de 95 tiene 95 y que la Extra Hueco País tiene los 87 u 80 y ni sé cuántos que dicen tener. Pero el tema es, si nosotros jugamos con el WTI, ¿por qué hay unas diferencias en el precio oficial? En el precio sugerido para la otra, tanto. A veces una ha subido y la otra ha bajado. Pero si es el mismo petróleo y el mismo marcador, ¿cómo puede subir y bajar una u otra? Porque son diferentes fórmulas. Ah, ya. Pero la fórmula para la gasolina super, que también depende del WTI, es liberada. O sea, ni la extra ni la eco son liberadas. Liberada lo que significa es, no hay subsidios, pero el distribuidor de combustible puede poner el precio que el mercado le diga. Claro, en el caso de la super, porque en el caso de las otras, o sea, la extra o eco y en el diésel, es el que dice el gobierno que vale. Gobierno. Ya, ok. Exacto. Ok. ¿Está bien? Mi querido, te agradezco muchísimo tu deferencia, habernos atendido aún con este estado gripal. Y mejórese pronto, pues maestro. Un abrazo. Gracias. Sí, gracias, Rodolfo. Somos contemporáneos y vivimos en el barrio Orellana cuando éramos muchachos y admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo. A ver. Dele. No, aquí tengo 3 noticias claves. Sí, estaba, ya la veía yo que estaba ahí. Pero al estilo Connecticut, no todo muy proper. Antes de terminar el día, Daniel Noboa se reúne con presidentes de Panamá e Israel, además de empresarios en Suiza, como parte de las actividades del Foro Económico Mundial de Davos. Perdón, ¿se reúne con el presidente de Israel o con el primer ministro de Israel? Dice presidentes de... Es que Israel tiene presidente porque es una democracia parlamentaria, Claro. que es decorativo, es como el rey y la reina, ¿no? Sí. Quien gobierna es el primer ministro, ¿ok? Pero también habló sobre la lucha contra el crimen organizado en Davos. Noboa alertó sobre el flujo de dinero sucio, oro ilegal y drogas, pidiendo cooperación internacional. Y eso es algo que habíamos hablado antes, Sí. que es específicamente el narcotráfico no conoce fronteras y para tener un plan efectivo es necesario coordinar con los Pelearla países todos. vecinos. Claro.
Lo cual yo quiero tu opinión, porque veo que en el Expreso, página 4, ¿Mi opinión sobre qué, perdón? tienen una entrevista a Gabriela Rivadeneira. Ya, yo pensé que me ibas a pedir opinión sobre Davos o sobre el petróleo, iba a decir, se equivocó de persona. No. A ver, ¿qué pasa con la presidenta? Que es la presidenta recién electa de la Revolución Ciudadana. A ver, dígame. Hacen una pregunta acerca de el mismo Maduro y un poco ella termina hablando o vira la pregunta a la geopolítica que existe en la región y menciona que a Estados Unidos no le interesa la democracia de nuestros países. Al gobierno de Donald Trump lo que le interesa son los recursos que están debajo de nuestro territorio. ¿De cuál nuestro territorio? Se refiere a la patria grande, porque esto les encanta hablar de la patria grande. Sí, porque ¿Cuál patria grande? la pregunta habla sobre Nicaragua y un poco de Maduro. Ya, vamos y sobre Nicaragua. Recursos de la patria grande. Primero, Nicaragua nunca fue parte de la patria grande, ni la de Bolívar, ni la de abajo San Martín. Ninguna. Ya. Está bien arriba en Centroamérica. ¿Sabe qué tiene Nicaragua? Nada. ¿Sabe de qué vive Nicaragua? De las remesas. ¿Ya? Eso es Nicaragua. Así que no sé qué interés tenga allí. Primera respuesta. Segunda respuesta, le preguntan sobre Maduro y se va a hablar de la geopolítica. Pero yo le hago una pregunta. La persona que le entrevistó, que ahí debe decir el nombre, no lo voy a decir. Sí. Pero la persona que le entrevistó, ¿qué? ¿Estaba quedada? ¿Estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo? ¿Estaba pensando en los líos judiciales de la guerra que tiene el periódico con el gobierno? ¿Qué estaba pensando? Porque si yo le pregunto, a ver, Sofía, ¿usted qué opina de Donald Trump? Y Sofía me dice, bueno, es que la geopolítica de Xi Jinping y Putin... No, pues no es cierto. Pero le voy a decir a la persona que escribió el artículo porque menciona, después le hace una pregunta, a Estados Unidos no le interesa la democracia en Venezuela, a Nicolás Maduro sí. Y la respuesta de ella fue, por favor, resistieron. Yo digo, podemos incluso entrar en el debate si no nos gustan las formas de expresión de discurso. Ok. Lo que a mí me preocupa un poco, que esta retórica acerca de Venezuela, ya la vimos con la candidata anterior a la presidencia. ¿Cómo dijo que en Venezuela se estaba mejor que en Ecuador? Yo casi me caigo de espaldas. ¿Y qué pasó? Mucha especulación hubo antes de la segunda vuelta, Sí, que ella antes de la segunda vuelta, que ella tenía una posibilidad de ganar la presidencia. Sí, porque habían terminado, acuérdese que la primera vuelta fue un empate técnico. Pero nosotros vimos que cuando la retórica cambió a darle apoyo al gobierno de Maduro, las posibilidades cayeron. Bueno, pero no se olvide que fue la tinta. Y viste, piba, se pasó la tinta y eso... Y sí, la tinta. Pero sí, el partido... ¿No le preguntaron de la tinta aquí también? No, pero lo que... ¿Pero qué terminó diciendo esta señora de Maduro? Nada. En realidad nada, pero lo que sí habló bastante en el artículo es la reorganización y unidad del partido, mencionando que solo había una lista única, muy democrático de ellos, pero veo que aunque hablan de reorganizar y cambiar el partido y reestructurarlo, la retórica sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué tanto pueden reestructurar un partido que la retórica fue la misma que le costó la presidencia hace menos de un año? Es que yo entiendo que cuando hablan de reestructurar y cuando hablan de que no hay espacio para los tibios y ni sé qué, están tratando de volver a una parte del pasado, no exactamente al primer triunfo, porque ahí había una coalición. Claro. ¿Ya? Y además Correa perdió la primera vuelta en el primer triunfo. Ya, ganó la segunda, que es la que importa en todo caso, pero perdió la primera. Y de la primera a la segunda, si usted revisa las hemerotecas y los archivos de los canales de televisión o de radio, verá que el cambio fue radical y hacia la derecha. Sí. Dejaron la ideología a un lado, pues se dieron cuenta que con eso se iban como para el carajo. Ahora están volviendo al tema, porque ya, ¿cómo era lo que decía el cretino de Chávez? Que la espada de Bolívar, ¿cómo era? Alerta, que la espada de Bolívar recorre ni sé qué parte. Bueno, primero que Bolívar era conservador, ignorantes de mierda, ¿ya? De socialista del siglo XIX, porque Bolívar es del siglo XIX, aunque nació en el XVIII, por ahí. El XIX hizo su vida, ya. Primero que
no existían los partidos socialistas. Existía la idea del socialismo, sí, por supuesto, pero no existían los partidos socialistas. El segundo, Bolívar era el conservador. ¿No me creen? Lea la Constitución de Bolivia, la primera Constitución de Bolivia que la redactó Bolívar, para que vean lo conservador que era. Así que cuidado, la espada de Bolívar sí está rondando por América Latina, pero les está rondando por donde no les gusta que les ronden. Porque acaban de... Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Se fueron. El MAS, el Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Gallada, sacaron menos del 5%. Es una cosa absurda. Chile, otra paliza. También. Argentina, fuera los cucas. Ecuador. Colombia, vamos a ver qué pasa posiblemente. Colombia en este cuatrimestre. Y Brasil. Y Brasil, ya. Bueno, yo les tengo para mañana un gráfico que ya lo tienen listo. Mañana ya se fue el tiempo. Pero ya sabes, si vas por Manaví, vas por Puerto Viejo, tienes que ir al Oro Verde, el hotel número 10 de La Cadena. Ahí tendrás una estadía llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y además, a la hora de la papa, tienes el restaurante Monte Haute Cuisine, basada en las raíces de la cocina manavita, que es famosa nacional e internacionalmente. Y más tardecito te vas al Solira Rooftop. Ahí hay piqueos y cócteles, no es restaurante, es un rooftop. Piqueos, cócteles y una vista panorámica al atardecer que te enamorará. Eso sí, tú eres responsable de con quién vas a la vista panorámica, ¿no? El hotel no acepta reclamos por eso. Conoce más en oroverdepuertoviejo.com y Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Me anotó para la gabardina del viernes a los señores que han manejado Caca Ecuador. Porque eso no tiene ni balance. ¿Qué quiere que le diga? Vamos. RTP. Inicia